Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de mentalidad y de tipos de cambio. Vamos a hablar de monedas, vamos a hablar de por qué sí te conviene y por qué no te conviene ganar dinero en tu moneda de tu país y por qué sí te conviene o no te conviene tal vez cambiarte a una moneda como puede ser el dólar estadounidense. Pero antes, quiero decirte que voy a tener un taller presencial este 27 y 28 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Así que si tú estás en Tijuana o cerca de Tijuana, lánzate para allá. Vamos a tener un taller de 2 días. Vamos a estar aproximadamente de 9 de la mañana o 10, algo así, a 2, 3 de la tarde. Ya te lo confirmaría más adelante. El precio es de 2,500 pesos mexicanos por los 2 días, algo así como $125. Y bueno, nos vamos a enfocar muchísimo en mentalidad de crecimiento. Y también tenemos pues el cupo, el grupo un tanto reducido, ya que cuando trabajamos sobre todo temas de mentalidad, pues bueno, ustedes saben que mi especialidad son los programas inconscientes y de repente salen muchos bloqueos, que es una grandísima oportunidad de poder hacer sesiones también donde podemos empezar a desbloquear y podemos empezar a liberar todo lo que puede haber en nuestra mente, precisamente para quitar límites e ir hacia lo siguiente. Entonces, bueno, ya sabes, 27 y 28 de julio. Prácticamente ya es este mes, así que me va a encantar verlos. Si estás por ahí por Mexicali, por Ensenada, San Diego, donde sea que andes cerca de Tijuana, aquí en la descripción de este episodio te voy a dejar el link para que te inscribas y allá nos vemos. Ahora, hablemos de mentalidad y hablemos de las monedas. Y para esto te voy a contar que por allá en el 2016, 2017, que yo empezaba con esta onda de la educación financiera, pues yo tenía sesiones 1-a-1, sobre todo, cobraba y ganaba en pesos mexicanos y también daba talleres sobre todo a empresas o a escuelas. Entonces, pues era como que muy fácil, yo trabajaba muy local, entonces lo más común, que de hecho así fue siempre, es que tanto mis precios, mis cotizaciones, como los pagos que yo recibía eran pesos mexicanos, porque bueno, vivo en México. Entonces, algo que a mí me ocurrió en aquel entonces es que si bien yo tenía pues ya este conocimiento, no tenía claridad hacia dónde se iba a dirigir el negocio. En primer lugar, porque yo no sabía dirigir un negocio y tampoco porque no alcanzaba a ver más allá de lo que en aquel entonces estaba dentro de mi mapa mental. Y a pesar de que ya había marcas personales en internet, ni estaban tan desarrolladas, ni estaban tan de moda. Y era como que raro. O sea, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando empezaron las transmisiones en vivo en Facebook? Yo me acuerdo que yo pasé una etapa donde no sabía la diferencia entre subir un video y una transmisión en vivo. Entonces era como que, ¿qué es eso de transmisión en vivo? Si pues nomás subes un video y ya. Entonces, había muchas cosas en las cuales yo no tenía ningún tipo de conocimiento en aquel entonces. Instagram, por ejemplo, era una red social donde el atractivo que tenía era que tenía filtros para las fotos. Entonces tú te sentías fotógrafo porque subías una foto, le ponías filtros y se veía pues increíble. Pero por supuesto que no era una herramienta como lo es el día de hoy, que es una herramienta de venta y de conversión de las mejores que existen en el mercado para los emprendedores digitales. Entonces, yo me acuerdo perfectamente bien tener claridad en que quería crecer, pero no tenía nada de claridad de cómo iba a crecer. Entonces, en algún momento, que esto ya fue finales de 2017, principios del 2018, yo empecé a hacer pruebas en Facebook. Primeramente, ya saben, subía la frase motivacional, porque en aquel entonces se usaba subir una frase motivacional y listo, y tus tías te daban like. Y después me acuerdo que empezaba a subir una foto mía con texto. Entonces ahí yo le movía al Canva, que también en aquel entonces era medio básico, y yo ponía una foto y ponía una frase y ponía cualquier copy, o sea, cualquier texto. Pues habrá gente que me daba like, gente que no. La verdad es que prácticamente no tenía seguidores, no tenía mucha idea, te los juro, yo durante muchísimo tiempo no tenía idea de qué estaba haciendo. Entonces, mi siguiente paso fue empezar a subir videitos. Para quien lo recuerda, se llamaban mini entrenamientos. Eran videos de 5 minutos, un podcast versión video, donde no solamente experimenté con todos los filtros habidos y por haber, sino que también creo que ahí descubrí que tenía yo facilidad de palabra frente a la cámara. No me sentía cómoda frente a la cámara, pero me di cuenta que se me daba bastante bien el hablar frente a una cámara.
Y así fue como empecé a tener reproducciones y empecé a tener más likes y digamos que había más gente que me veía. Hasta que un día me atreví a picarle al botoncito de transmisión en vivo. Y ese botoncito, pues de repente yo ya estaba en vivo. Y me aterraba, por supuesto. Se conectaban 2 personas, 3 personas y una era mi mamá. Entonces yo lo daba todo. Así fueran 3 personas las que estaban conectadas, yo desarrollaba el tema, pero igual que en el podcast ahorita, yo desarrollaba el tema ahí en tiempo real. Nunca llevé guiones, nunca nada, exactamente igual como lo sigo haciendo hasta el día de hoy. La única diferencia es que yo tenía la cámara enfrente y tenía la exposición para que las personas me estuvieran haciendo preguntas en vivo. Y sinceramente creo que a mí eso, aparte de que me dio muchísima seguridad, también me gané la confianza de muchas personas porque en aquel entonces no era común que alguien se expusiera a ese nivel en internet. No era común que una persona hiciera transmisiones en vivo. No había personas que estuvieran hablando del dinero de una forma tan abierta como lo estaba haciendo yo. Entonces, tuvo muchas ventajas para mí haber empezado en aquel entonces y así fue como se empezó a construir una serie de seguidores, que yo me acuerdo que en aquel entonces mis videos llegaban a 300 personas, 400 personas, que eso era un mundo, al menos era un mundo para mí. Y empezó a crecer algo que no sabía que después se iba a convertir en comunidad. Digamos que en aquel entonces yo le llamaba seguidores, después me di cuenta que no, que eso se llama comunidad y que la comunidad al final de cuentas es un activo. Pero esto no es lo que te quería contar realmente. Lo que yo te quería contar es que cuando yo hacía esas transmisiones, yo no tenía productos para vender. Yo lo único que estaba haciendo era expresar el conocimiento que tenía y pues empezar a tener cierta credibilidad en un mundo que era el internet, pues que no tenía ni idea de nada. Y así fue como yo, conforme hablaba de números, porque en aquel entonces era muchísimo más el tema material que yo hablaba, cuando daba ejemplos, cuando explicaba cómo pagar deudas, cuando ponía ejemplos de cómo se hace un presupuesto, en fin, todo lo que tuviera que ver con números, yo siempre los decía en dólares estadounidenses. Y eran 3 personas las que me veían. Y en total eran como 300. Y lo más probable es que fueran de México. O sea, la mitad eran mis primos, porque yo tengo un montón de primos. Pero siempre hablaba en dólares, siempre. Porque una parte de mí, y eso fue desde pequeñita, yo siempre anhelé ser una mujer de mundo, siempre anhelé como que un mundo global, donde para mí fuera fácil moverme de un continente a otro. Y bueno, ya saben, cuando somos niños hay muchas cosas que queremos hacer. Yo soñaba con esas cosas cuando fuera grande. Entonces, esa visión yo ya la tenía, sin embargo, pues llegó el momento donde había que empezar a desarrollarlo. Yo sabía que ese era un camino para que más adelante, de alguna manera no sabía cómo, los caminos se iban a abrir y yo iba a tener la vida como yo la quería, que era muy global, muy de andar por el mundo, muy de viajar, muy de conocer a personas de otros países y toda esta onda que siempre me encantó. Entonces, yo hablaba en dólares estadounidenses. Y claro que mucha gente me decía, no, pero eso en pesos mexicanos, ¿cuánto es? Y ahí me ven haciendo cuentas en tiempo real, dividiendo y todo. Casi siempre me salía mal, pero me daba mucha risa porque aún así yo siempre estaba hablando en dólares, porque decía, va a llegar el momento donde a mí me escuche gente de otros países y yo necesito unificar mi información. Y si en algún momento una persona ve un video mío, pues no quiero que me vea hablando de pesos mexicanos porque va a decir, uy, yo estoy en Perú y esta chica pues está en México, jamás voy a poder comprar, voy a tener una asesoría con ella o comprarle algo que pues en aquel entonces yo la verdad es que no vendía nada de forma digital. Pero aún así la visión ya la tenía, la mentalidad ya la tenía. Yo sabía que había que hacerlo en dólares estadounidenses. ¿Y por qué dólares estadounidenses? En primer lugar, porque es la moneda de que prácticamente todo el mundo se reconoce. Y me dices, ¿y por qué en dólares y no en euros? Bueno, porque por estrategia comercial es muy fácil. Yo quería tener clientes en todas partes del mundo. Yo no quería tener ningún tipo de limitación. Y si bien el euro puede escucharse que está muy acá, que es más importante que el dólar, pues la verdad es que comercialmente no, porque en mi caso pues el único país de habla hispana es España. Entonces, para mí es mínimo, no impactaba, o sea, no hace diferencia lo que yo puedo vender en España con lo que yo puedo vender en Latinoamérica. Claro, porque en ese entonces esa era mi creencia. El día de hoy, yo sé que pensando en Latinoamérica y pensando en España me estaba limitando. Mira que hemos llegado a los Emiratos Árabes, que tenemos gente en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia, en un montón de países que jamás me lo imaginé. Pero digamos que en aquel entonces para mí mi lógica fue,
yo quiero trabajar con toda Latinoamérica, con España, o sea, todas las personas que hablamos español. Entonces no tiene ningún sentido vender en euros. Para eso mejor vendo en pesos mexicanos. Somos muchísimos más millones de mexicanos que los millones que hay en España. Entonces nunca me llamó la atención irme a otra moneda. O sea, si yo te hablaba, voy a vender en yenes, voy a vender en coronas, voy a vender en... Nada de eso me importaba. Nada. A pesar de que puede haber monedas muy atractivas, la libra esterlina, pues qué bueno, no voy a vender en ese país, no tiene ningún sentido. Yo siempre me he ido hacia donde está la mayor parte de la unificación de las personas, o sea, en monedas que todos nos podamos sentir identificados, así como también he elegido utilizar un lenguaje que no sea financiero, sino que sea un lenguaje de una vida normal, persona normal que está hablando del dinero, que no tiene mucho conocimiento financiero, porque pues esa es la realidad, yo soy abogada, no soy financiera. También elegí una moneda que pudiera abarcar pues todo el mundo, aunque en aquel entonces yo no sabía que iba a poder llegar a otros países que no fueran de habla hispana. Por lo tanto, conforme fue avanzando el camino, el negocio, todo, yo seguí reforzando la idea de los dólares, pero para mí los dólares significaba el mundo. Digamos que yo anclé esa idea de vender en dólares con el mundo. A mí no me interesaba ganar en dólares, ¿eh? Yo nunca tuve esta creencia de que hay que ganar en dólares y vivir en México. Claro, me convenía, por supuesto, pero ese nunca fue mi objetivo, nunca. Mi objetivo era poder tener clientes en cualquier parte del mundo. O sea, mi cabeza, mi mentalidad ya estaba apuntando totalmente hacia el mercado que yo me estaba dirigiendo. Y te estoy hablando que en ese momento yo trabajaba para empresas en una ciudad que tiene menos de 500,000 habitantes. O sea, yo ya estaba pensando en grande, aun cuando mi realidad y mi entorno no era lo normal o no era pues lo grande que yo quería. Incluso ahorita que te estoy diciendo esto, me acuerdo también perfectamente bien de mí en la secundaria, donde yo les decía a mis amigos, eso cuando yo crezca me voy a vivir en una ciudad grande, voy a tener un departamento, voy a vivir así y así y así. Bueno, yo describía ahí la vida que tengo en ese momento y todos me decían, ¿pero por qué? Si todos nos vamos a ir ahí a la misma universidad y vamos a seguir y todo. Y yo les decía, es que no me gusta pensar que tengo que escoger una carrera que hay en mi ciudad en vez de escoger una carrera que me guste. Porque yo nunca sentí pasión así de que, como las personas que dicen, cuando yo sea grande voy a ser doctor. Nunca. O sea, yo nunca dije, cuando sea grande voy a ser abogada. No, hombre, yo salí de la escuela y no sabía qué estudiar. De hecho, me metí a trabajar porque no sabía qué estudiar hasta después, entré a la universidad. Entonces, como yo no tenía esa pasión por nada, en realidad, y tenía 18 años, tampoco había prisa para elegir algo, no quería estar limitada a lo que una ciudad me podía ofrecer. Entonces yo decía, yo me quiero ir a una ciudad donde existan muchas universidades, donde existen todas las carreras y yo poder elegir de todo lo que yo quiero. Y a su vez, pues estaba mi sueño de que en una ciudad grande iba a haber un aeropuerto grande, entonces yo iba a poder tener manera de moverme a muchos sitios. Claro, pasaron años para que yo tuviera dinero y poder pagarme un viaje, pero ya estaba en mi cabeza. Entonces, en este episodio, lo que yo te quiero transmitir es, mira qué importante esos pequeños chispazos que tiene uno de ideas de grandeza, donde uno no se atreve a decirlo, donde uno no se atreve a admitirlo, cuando uno dice, pues sí, me encantaría esto y esto y esto, pero mejor no lo digo y me quedo calladito y sigo en mi trabajo como debe de ser, lo voy a poner entre comillas. Y claro que existe como que ese fueguito que uno trae adentro, pero no lo decimos. Y no solamente no lo decimos, sino que nos acostumbramos a lo que no queremos. Entonces, si yo tal vez me hubiera quedado en el mundo presencial, si nunca me hubiera ido al mundo digital, si tal vez nunca hubiera abierto una cámara y nunca hubiera hecho una transmisión en vivo en Facebook, tal vez si yo nunca hubiera pensado en que que quería vender en dólares porque así iba a poder llegar a todo el mundo. Esas pequeñas decisiones que yo hice, que la verdad es que han sido un efecto mariposa total en mi vida, pues nunca hubiera llegado lo que yo realmente anhelaba. Porque quieran o no, yo ya expresaba de muchas formas, yo ya expresaba lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer. Y ¿saben algo que he descubierto o que me he dado cuenta con los años? Sobre todo porque yo ahorita cuento muchos planes, que esos planes, miren, la gente ya me respeta un poco más, ya no me tira loca. Ya dicen, ay, seguramente sí lo va a hacer. Ya me gané ese respeto por lo menos. Pero
Hasta hace algunos años, cada vez que yo decía, oye, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, o yo quiero esto, yo quiero lo otro, ese silencio incómodo que tenía la gente, a mí no crean que me dolía, ¿eh? Yo era, para mí, la forma más fácil de empezar a filtrar gente. Porque yo decía, ¿te estás riendo de mis sueños? Ok, entonces no eres una persona que en este momento te necesite en mi entorno. Porque yo ya creía en mí, entonces yo simplemente iba a trabajar o iba a hacer las cosas necesarias. Y para eso necesitaba gente que efectivamente estuviera en un hombro a hombro o que por lo menos me dijera, pues dale. Pero ya cuando alguien desconfiaba, cuando alguien me tiraba loca, cuando alguien se reía incluso, o cuando alguien me decía que esto no lo puedes hacer, que porque eres mujer, que porque eres latina, que porque un montón de cosas que ni sé si me las dijeron, porque si me las dijeron se me olvidó, se los juro. Yo estoy repitiendo lo que dice la gente en internet que les dicen los demás, porque yo nunca puse oídos a eso. Seguramente sí me lo dijeron, pero yo nunca puse oídos a eso, porque nunca me interesó. O sea, siempre lo tuve claro. Y el desarrollar la mentalidad de crecimiento, ahora que lo estoy haciendo ya cada vez más en serio, eh, por usar una frase nada más, porque creo que toda la vida yo me lo tomé en serio, solamente que no sabía que era una mentalidad de crecimiento. Yo nomás decía que yo tenía las cosas claras y ya. Y la verdad es que yo no sé si las tengo por generación espontánea o porque alguien me las insertó, pero al final de cuentas las decisiones que he tomado, las acciones que he tomado y la forma en la que he estado filtrando a la gente, al final de cuentas, así es como se ha estado filtrando mi entorno. Y no te digo que he sacado a la gente de mi vida nada más porque, tú sí crees en mí, te quedas, tú no crees en mí, bye. No, la misma resonancia se ha encargado de poner a cada quien en su lugar. Entonces, mira que ni siquiera he necesitado hacer nada, pero efectivamente puedo ver y lo puedo ver muy claramente que de cualquier cosa que vayamos a hacer, cualquier habilidad que tengamos, cualquier trabajo que vayamos a desarrollar, cualquier inversión que vayamos a hacer, cualquier proyecto, emprendimiento que vamos a iniciar, lo debemos de hacer con una mentalidad adecuada hacia donde queremos llevar el resultado. Porque si en aquel entonces yo hubiera empezado un negocio que después se transformó en todo esto, pero si yo lo hubiera pensado de decir, yo no quiero las cámaras, yo no quiero estar en internet, yo siempre voy a estar presencial, yo siempre voy a cobrar en pesos mexicanos, yo no necesito ser high ticket, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, entonces me hubiera quedado, y ¿sabes qué? Mi trabajo sería exactamente igual al que yo tenía en el 2017. De hecho, mis amigos, speakers, conferencistas que yo tenía en aquel entonces, siguen teniendo exactamente el mismo trabajo. Siguen teniendo prácticamente los mismos precios, siguen trabajando de la misma forma. A ellos les funciona, está perfecto, está ideal porque yo sé, los conozco y aman su trabajo y son felices. Sin embargo, yo, que desde antes de ser consciente de que tenía una mentalidad de crecimiento, mi misma mentalidad de crecimiento ya me estaba acelerando, pues es muy fácil entender por qué cada año de mi vida es tan diferente. Porque cada año de mi vida tengo la necesidad de cambiarme de casa, tengo la necesidad de moverme a otros sitios, de compartir con nuevas culturas, porque estoy yendo cada vez a lugares, eh, no sé, yo cada año estoy conociendo 3, 4, 5 países. El año pasado estuve en 9 países. El año pasado entré a Colombia como 3, 4 veces, o entre 2022 y 2023, no me acuerdo. Y yo dije, bueno, ¿en qué momento he estado haciendo todo esto? Que por cierto voy regresando a Italia, y ya les contaré, que también fue un viaje bastante lindo, pero todo se hizo realidad, todo se hizo realidad porque yo tengo una mentalidad de crecimiento. Entonces esa mentalidad de crecimiento no la he desarrollado ahorita. Puedo ver claramente que era una mentalidad que siempre he tenido, que ahorita tal vez ya conscientemente la estoy desarrollando. Entonces ahí yo sí tengo que tragar saliva porque digo, si toda la fuerza que tengo para crecer de una forma acelerada año tras año, pues ahorita que yo estoy exactamente a un mes de cumplir 40 años, pues yo ya tengo mi plan para los 50. Y tremendo plan, ¿eh? Un plan que por cierto me va a quedar corto. Yo estoy segura que la meta que me acabo de poner la voy a cumplir como en 3 4 años, pero ahorita me acalambra todavía. Ahorita todavía lo veo como grande. Ahorita todavía lo siento como que, uy, ya otra vez me fui muy arriba. Pero ¿sabes qué? Yo a los 30 años decía, tener un negocio y alcanzar un bienestar económico. Ni siquiera estaba pensando yo en una libertad financiera así,
a corto plazo. Yo decía, me va a dar una década para lograr estar bien económicamente, que ese fue mi primer pensamiento, pero desde mi propio negocio, pero con la libertad que yo quiero. La verdad es que 1 o 2 años después yo ya traía toda la ambición encima y dije, ya me voy a hacer millonaria. Pero de entrada, claro que la cabeza pensaba en grande, pero cortito, pensaba en grande, pero cortito. Ahorita, a donde estoy el día de hoy, pues claro que ya me queda cortito. Ya tengo mi plan para los 50, perfecto. Me acalambra todavía, pero estoy segura que me va a pasar como la década esta que estoy terminando. Me puse una meta 10 años y la cumplí como en 5. Entonces, bueno, la mentalidad de crecimiento es importantísima, es fundamental. Antes de cualquier decisión, de desarrollar cualquier habilidad, incluso hasta en la misma universidad, antes de entrar a la universidad deberíamos entrar por una licuadora de expansión para que de esa manera no vayamos por donde el camino nos lleva, sino que realmente nosotros tengamos esa actitud y también tengamos esa visión y no tener toda la vergüenza y culpas y todo lo que nos da el creer que eso no es para nosotros, que es para los demás. La verdad es que yo si algo tengo es que no escucho prácticamente a nadie, porque nadie que estuviera en mi entorno, ahorita sí, pero durante muchos años nadie que estuviera en mi entorno me inspiraba a tener una vida como esa persona. Y pues yo me fui por la libre. Pero bueno, ya las cosas cambiaron y la verdad es que ahorita estoy rodeada de un entorno que me inspira bastante. Así que te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en Tijuana. Esta fue una mini probadita, porque ya saben que estar conmigo es estar en una licuadora de muchas cosas, conocimiento, emociones, transformaciones y demás. Y la mentalidad de crecimiento es algo que está muy presente, es algo que voy a estar compartiendo muchísimo y aparte es algo en lo que te quiero contagiar, porque no lo quiero hacer desde la alta motivación y la verdad es que tampoco la quiero hacer desde la profunda toma de conciencia con la cual yo conecto bastante. Lo quiero hacer desde una posición de identidad, donde sea tu identidad tener ese tipo de mentalidad. Entonces va a ser tan natural y va a ser de una forma tan sencilla, tan ligera, que no vas a poder dejar de crecer. Porque así eres, simplemente porque ya se formó tu identidad bajo ese tipo de mentalidad. En fin, te mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto en Tijuana y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales @Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.